Bueno, pues buenas noches, ¿qué tal, compañeras, compañeros interesados en la materia de derecho? Les doy la cordial bienvenida. Aún somos poquitos, pero por ahí se van a ir, y van a ir incorporando, ¿no? Poco a poquito. El día de hoy vamos a tratar un tema, una webinar especializada precisamente, si bien no es mi fuerte, les voy a ser honesto, yo crecí y me desarrollé básicamente dentro de el derecho penal. A mí me tocó cuando el derecho penal inquisitorio, ¿no? Llega a su final y de pronto comienza la transformación al sistema acusatorio adversarial. Y precisamente, si bien no soy un especialista, si bien no tengo una maestría o un doctorado, creo que mi experiencia dentro de juzgados y tribunales es, les va a beneficiar mucho, porque por ahí yo les decía a mis compañeros Alejandro, Efraín, que ya los ubiqué por ahí, yo les comentaba, yo les voy a enseñar lo que es el colmillazo, ¿no? Porque en la realidad, uno como abogado sale precisamente de la escuela, sale de la universidad. Yo soy egresado orgullosamente de la UAM Morelos, pero lamentablemente no es hablar mal de mi escuela, de mi alma mater, pero créanme que en Seúl me he topado con personajes, con personalidades, con doctores, con maestros, de veras que sí. La carrera definitivamente es una carrera, pues de leer, estudiar, practicar y sobre todo codearse con personas con mucha experiencia. Más que conocimiento, creo yo que es la experiencia y me van a disculpar, de verdad ofrezco una disculpa de antemano, los doctores, maestros en derecho, ellos nos generan las herramientas para poder trabajar como abogados, pero lamentablemente la experiencia ya dentro de tribunales es muy diferente. Y creo que el día de hoy, si bien no soy un experto, puedo transmitirles un poco de mi experiencia. Pues no sé, Kitsia, Azucena, por ahí, algo que tengan, no sé, planeado, o podemos empezar sin ningún problema. Yo Dígame. te iba a presentar, Lick. Adelante, no, nunca es tarde, no se preocupe, compañera, adelante. No me gustan Creo las que flores, ya te conocen. no me gustan las flores, pero adelante, la escucho. Ahí te va el ramo. Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Kitsia Liz. Soy asesora educativo de CEUC y es un placer tenerlos aquí con nosotros esta noche. Creo que la mayoría de ustedes ya conocen a Lick César, pero pues por aquí, si me permite, es un placer para mí presentarlo. Es un maestro muy querido y pues, si me permite, los voy a presentar. El licenciado César Uriel Vázquez Álvarez es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde obtuvo su título y cédula profesional como licenciado en Derecho. Cuenta con sólida experiencia en el ámbito jurídico, particularmente en Derecho Penal, redacción de oficios y escritos de demanda, atención al público, solución de conflictos mediante acuerdos reparatorios y práctica forense en juicios orales. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, tanto como auxiliar general en todas las áreas de la Subprocuraduría Zona Oriente, como postulante para auxiliar de Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, brindando asesoría jurídica, integrando carpetas de investigación y apoyando en audiencias. Además, trabajó en la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos, donde notificó requerimientos, verificó establecimientos y gestionó procesos fiscales, demostrando responsabilidad, organización y vocación de servicio. Su formación se complementa con diplomados y constancias en Derecho Procesal, Juicios Orales, Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad, así como reconocimientos por su participación en congresos y cursos especializados. El licenciado Vázquez Álvarez se distingue por su profesionalismo, compromiso y capacidad para compartir su conocimiento de manera clara y práctica, lo que convierte en un potente ideal para este webinar. Bienvenido, maestro. Bienvenidos a todos. Gracias, Kitsia. Híjole, pues ese ramo de flores sí me gustó, la verdad. No estoy acostumbrado a los apapachitos, pero bueno, le agradezco mucho, compañera. Sin más dilación,
¿Hasta aquí alguna duda? Si no, para poder comenzar con el tema, creo que ya esperamos el tiempo suficiente para que se incorporaran más compañeros, pero no hay ningún problema. Por ahí recuerden el pacta sunt servanda, ¿no? El que es primero en tiempo es primero en derecho, y eso es una realidad, ¿ok? Pues vamos a comenzar. Algunos ya me conocen, algunos apenas me van a conocer. Dice la compañera Kitsia que soy muy querido. No sé por qué soy muy querido, pero la verdad, por ahí los compañeros que ya me conocen, creo que sí soy un poquito exigente en la cuestión de que a mí no me interesa que ustedes entiendan básicamente el derecho como puntos y comas. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan la idea del derecho, porque el derecho siempre es cambiante, siempre evoluciona. Este cambio, esta mentalidad de decir, voy a estudiar una carrera de derecho, voy a terminar mi universidad y saliendo voy a ser procurador del Estado, pues creo que está errónea. Y no es burla, no es, es un consejo que yo les doy. En la escuela, ciertamente, al menos de mi alma mater, la UAM, yo no aprendí esto que les voy a compartir el día de hoy. Yo lo aprendí, ahora sí que dicen, le decían los viejitos anteriormente, a puro cocolazo limpio. A mí me tocó crecer, ¿no? A partir de 2018 más o menos a la fecha, pues he estado trabajando en el ámbito penal. Créanme que a veces ya me cuesta trabajo la cuestión, pues sí, la cuestión de la tecnología, pero creo que el conocimiento aquí va a estar. El día de hoy vamos a ver las estrategias legales para evitar la prisión preventiva. Por ahí les hice un listado de los temas que vamos a ver. Como les digo a mis alumnos que ya me conocen o mis exalumnos y van a volver a ser mis alumnos, claro, les repito a todos en general, si tienen alguna duda, algún comentario, en el momento que ustedes interrumpan, yo no me voy a molestar. Al contrario, vamos a debatir el tema porque tenemos un poco menos de una hora para abarcar este tema y creo que este tema es primordial para un abogado postulante, ¿sale? Bueno, las estrategias legales para evitar la prisión preventiva. Para empezar, debemos conocer las etapas del proceso, el fundamento legal de la prisión preventiva en México. Hay dos tipos de prisión preventiva en México, ahorita los vamos a ver, que es la oficiosa, es la de a fuercita, y la prisión preventiva justificable o que debe justificar el fiscal en turno, ¿ok? Vamos a ver el listado de delitos considerados graves para la prisión preventiva en México. Vamos a tocar un poquito fibras delicadas con la cuestión del amparo, así que por ahí abran bien los sentidos, ¿no? Para que podamos entenderlo, porque hay algunas situaciones que a lo mejor me van a decir, oiga, Lick, ¿de verdad nos está enseñando esto? Pues sí, como les digo a mis alumnos, a mis exalumnos, yo prefiero dar un buen resultado que un buen pleito, ¿ok? Vamos a ver el principio pro persona, pro homine. Esos ya son territorios de amparo, pero créanme que suena, wow, es amparo, pero no es una situación difícil, es una situación de compromiso, ¿no? Y los que ya me conocen, recuerden, la firmeza de cómo vamos a explorar el principio pro persona es lo que nos va a activar a nosotros como abogados postulantes y que el juez de pronto nos voltee a ver y nos diga, oye, déjame analizar esta situación, ¿ok? Vamos a ver la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada y obviamente al final va el regalo, ¿no? El regalo pues es esto, las estrategias que podríamos nosotros utilizar para evitar llegar precisamente a lo que es la audiencia de juicio oral, ¿sale? Retomamos súper rápido las etapas del proceso. Si ustedes buscan doctrinarios, Fernando Castellano Gonzaga, si buscan doctrinarios, Miguel Carbonell, nunca me voy a cansar de decirlo, Miguel Carbonell para mí en redacción, en libros, es mi Dios, pero la verdad sus videos sí son un poquito enredados, ¿no? De pronto a mí me confunde más verlo en video que leer sus libros, pero las etapas del proceso, todos los doctrinarios, todos los conocedores mencionan 5 etapas. Yo prefiero mencionar 4. ¿Por qué? Lo que nos atañe a nosotros como abogados postulantes o como vendedores de servicio profesional es conocer cómo inicia el proceso. El proceso inicia con la audiencia de formulación de imputación. Ojo, hice un hincapié en que son 4 puntos los que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué? La primera etapa, según Fernando Castellanos Gonzaga, ¿no? Es la etapa de investigación y dentro de la etapa de investigación y por ahí podemos ir haciendo como en los celulares un zoom, ¿no? Para poder decir
vamos a conocer el punto, pero tengan cuidado. Aquí vamos a hablar únicamente, vamos a hacer un zoom. Imagínense de principio a fin únicamente las audiencias, ¿ok? Por eso puse las 4 audiencias principales, sin poner cuestiones supervinientes, incidentes, qué sé yo, ¿va? Entonces, vamos a ubicar las etapas del proceso de manera rápida y sencilla. La audiencia de formulación de imputación, la audiencia de vinculación a proceso, que recurrentemente por celeridad jurídica, ¿no? Los juzgadores y los abogados, ¿qué es lo que hacemos? Solicitamos que dentro de la audiencia de formulación de imputación, ¿no? Vamos también a vincular al proceso de ser posible, a excepción del principio de las 72 horas, ¿no? Pero no vamos a ahondar mucho en más tecnicismos, porque hoy venimos a ver las estrategias de cómo combatir una prisión preventiva, ¿ok? Ahora sí, ya ubicamos la audiencia de formulación de imputación, la audiencia de vinculación a proceso, se podría decir que las dos se juntan en una misma, ¿ok? La audiencia intermedia es una audiencia de depuración. La audiencia de depuración básicamente es para corregir todos estos errores que se generaron dentro de la formulación de imputación y la vinculación a proceso. Más o menos lo explico súper rapidísimo. Si yo me equivoqué y digo que el licenciado César Uriel Vázquez Vázquez, ¿no? En la audiencia intermedia puedo aclarar que es el licenciado César Uriel Vázquez Álvarez. Entonces, esa es la depuración. Asimismo, dentro de la depuración, pues se ven las cuestiones de las pruebas que se van a admitir, las pruebas que se van a desahogar, ¿ok? Ahora sí, pasamos a la audiencia de juicio oral. La audiencia de juicio oral es el tribunal el que resuelve, vamos a desahogar todas las pruebas admitidas en audiencia intermedia y vamos a buscar una sentencia favorable, ¿ok? Estas para mí son las 4 etapas del proceso que debemos identificar. ¿Por qué las debemos de identificar? Aquí vienen las estrategias. ¿Dónde se dicta la prisión preventiva? ¿Ok? El fundamento de la prisión preventiva, ahorita lo vamos a ver más adelante en dónde se dicta, ¿ok? Les doy una adelantadita, me regreso un poquito. La audiencia de formulación de imputación, ¿sale? Es cuando tenemos un detenido o integramos la carpeta de investigación sin detenido, la llevamos ante el juez de control para declarar o imputar. Traducido al español mexicano es voy a echarle de cabeza que mi vecino le pegó a su esposa, ¿ok? Esa es la formulación de imputación, pero no voy a ir a decirle al juez, oye juez, es que le pegó a su esposa. No, voy a voltear como fiscal, voy a ver directamente al presunto culpable y le voy a decir el día de hoy, vengo a formularte imputación a ti, sí a ti, César Uriel Vázquez Álvarez, por violencia intrafamiliar dentro de tu domicilio cometido en agravio de tu esposa, ¿ok? Después de la imputación, el imputado puede decidir el famoso término de las 72 horas o extenderla a las 144 horas. No vamos a ahondar más, ¿sale? Vamos a quedarnos con la imputación. Ya te imputé, ya te acusé. Yo te estoy señalando que posiblemente cometiste un delito. Si tú le dices al juzgador, sí, ok, ¿qué sigue? Él te va a decir, pues tiene 2 opciones, el término legal, se subsuma y dicen, ¿sabes qué? En este momento, pues voy a solicitar a mi abogado, ok, mi abogado defensor. La audiencia de vinculación a proceso, el fiscal nuevamente solicita al juzgador, al juez de control en este sentido, en ese preciso momento, que por celeridad jurídica, que es un principio del derecho penal, ok, y guarden en su cabeza ahorita, vayan haciendo sus notas mentales o a mano escriban los principios, porque los principios, así como CEUC tiene sus principios, las leyes, el derecho mismo tiene principios, ¿ok? La audiencia de vinculación a proceso se puede desahogar en la misma audiencia de formulación de imputación. Luego, entonces, ahí justamente, cuando el juez dice, se vincula a proceso, hagamos zoom, abrimos el esquema y ahí es donde vamos a trabajar hoy. Nosotros como fiscales vamos a solicitarle al juzgador la prisión preventiva hasta porque se robó una gallina en un pueblo, pero el juzgador es el que va a valorar si es adecuada la prisión preventiva como medida precautoria o el mismo juzgador nos va a decir está declinado porque no reúne las características. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Cuando son delitos graves,
¿no? Por ejemplo, hoy en día lo que son los cárteles, lo que es los feminicidios, ¿no? Considerados como, los vamos a ver más adelante, el juez ni siquiera escucha al fiscal. El juez, por su investidura, determina que es una prisión preventiva oficiosa, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que vamos un poco rápido, pero sí quiero avanzarle al principio pro persona, que es el que quiero compartirles hoy. ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Ya tenemos una vaga idea en dónde vamos a trabajar. En la audiencia de formulación de imputación, ¿ok? En la audiencia de vinculación a proceso. Todo esto va muchísimo antes de la audiencia de juicio oral y mucho antes de la audiencia intermedia. Pierdan, por favor. Vamos a ver el fundamento legal de la prisión preventiva. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Diario Oficial de la Federación, lamentablemente la imagen pues trae la fecha del 2020, pero justamente en abril del 2025 se reformó. Se reformó precisamente en su artículo 19 constitucional, en donde se está trabajando la prisión preventiva. ¿Por qué? Se supone que el alma mater, la soberanía del pueblo, recae en el pueblo y que nadie, ningún tratado, ninguna ley debería de estar encima de la constitución política. Pero ¿qué creen? Hubo problemas y hay problemas de reformas, por eso hay que estar pendientes en el Diario Oficial de la Federación, porque el artículo 19 es mal visto en la ONU, es mal visto en los derechos humanos o derechos fundamentales. ¿Por qué? Dentro del artículo 19 nos menciona que la prisión preventiva, hay dos tipos que ya se los había mencionado, nos menciona que la prisión preventiva justificada, ¿no? Es donde el Ministerio Público tiene que trabajar para solicitarla. ¿Y cómo va a trabajar para solicitarla? Pues dentro de su carpeta de investigación, el Ministerio Público debe de tener todas las pruebas habidas y por haber que él conozca o que él recabó para poder solicitarle al juzgador la prisión preventiva, ¿sale? La prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público no hace nada, solamente invoca precisamente dentro del listado que vamos a ver aquí, miren, alguno de estos delitos que están literalmente en el artículo 19, y si él menciona, por ejemplo, delito de secuestro, ya no hay necesidad de comprobarlo, únicamente con que mencione que es un delito de secuestro y que el Ministerio Público solicita, ¿no? O invoca el artículo 19 de la Constitución Política, pues el juez simplemente va a resolver prisión preventiva de manera oficiosa y no se van a meter en problemas de que vamos a desahogarlo, vamos a justificarlo, ¿ok? La prisión preventiva justificada, al contrario, la prisión preventiva justificada, el Ministerio Público tiene que buscar toda la metodología de la justificación para acreditar que un delito que no es tan grave merezca pena privativa de la libertad. Ahorita vamos a ver las causales, no se me asusten todavía. Puse también el Código Nacional de Procedimientos Penales, sí, en el artículo 153 al 163, 166, perdón, más menos, ¿no? Van caminando los artículos, no son lineales como se imaginan. Se invoca precisamente las características de lo que son las medidas cautelares impuestas por una resolución judicial. Quiero que los que a lo mejor por aquí tenemos personas interesadas en la materia y que desconozcan todavía un poquito la cuestión del derecho. Quiero que saquen todos en general, hasta los abogados de su cabeza, que la judicial son las personas gandallas que llegan a patear tu puerta. No, por este preciso momento vamos a imaginarnos que las medidas cautelares impuestas por la reacción judicial tiene que ver con el juez, ¿ok? O un tribunal, ¿va? Ahora bien, las medidas cautelares, adelante, compañero Alejandro, dígame. Ok, por ahí levanta su manita, compañero Alejandro. Perdón, estaba hablando solo, hombre. Ah, ok, ok. A ver, o sea, yo entiendo, como muy particular, es que la prisión preventiva es un recurso del sistema judicial para asegurar el buen desarrollo del proceso penal. O sea, como su Es la- recurso. Ajá.
digamos, de lo judicial, como usted nos dijo un tiempo que lo judicial no era de los policías, sino que era el sistema que lleva a cabo el proceso penal. Efectivamente, es una herramienta, es una muletilla, y digo muletilla con mucho cuidado, porque le recuerdo, compañero, ya lo mencioné, lo vamos a ver más adelante, que las convenciones interamericanas de derechos humanos, la ONU, está en contra de la prisión preventiva. Y ahorita vamos a ver por qué es algo curioso, pero curioso, chistoso e interesante al mismo tiempo. Pero sí, efectivamente, compañero, básicamente es esto, es una herramienta del Poder Judicial para salvaguardar el proceso judicial. Para eso son las medidas cautelares y para eso es la prisión preventiva, para evitar que el presunto culpable pueda sustraerse de la acción penal, ¿no? Ya sea Ok. por territorio, ya sea por legalidad o ya sea por, lo vamos a ver hoy, por el principio pro homine, ¿vale? O sea, en pocas palabras, para que no se nos vaya Exactamente, y esa poder es. llevar su proceso adecuado con el debido respeto que se debe a los involucrados en el juicio. Bueno, según México, y abro un paréntesis, y digo según México, por lo que a ver, ahorita le va a gustar el tema que sigue. ¿Ok? Ok, maestro. Ok, pues continuamos entonces. Las medidas cautelares ya nos hizo el favor de mencionar el compañero Alejandro. Más o menos es esto, ¿verdad? En el artículo 55 menciona que el juez puede imponer de manera individual o combinada hasta 14 tipos de medidas cautelares, ¿no? Puede ser, aquí puse algunos ejemplos, ¿no? Presentación periódica ante la autoridad, prohibición de salir del país, el famoso arraigo domiciliario, recordarán el caso de de la maestra, se me fue el nombre. El doctor Gordillo. Exactamente, de la maestra, y la prohibición de acercarse a las víctimas o testigos es la famosa orden de restricción para cuando regularmente se ocupa más en la unidad especializada de la defensa de la mujer en la fiscalía, es cuando hay violencia familiar, ¿no? Y hay preocupación de que el hombre pueda volver a lastimar a la mujer si hubo violencia, ¿no? Entonces, pues se gira la famosa orden de restricción, que es esta, ¿no? Prohibición de acercarse a las víctimas o testigos. El resguardo domiciliario, pues precisamente es igual que la maestra, ¿no? Cambia la situación. Ahorita vamos a ver las causales por la edad, por el tipo de juzgador, cómo lo podrían alterar, pero esto lo puede alterar únicamente el juzgador. Nosotros podemos sugerirle como abogados cómo podríamos hacerlo. Dígame, compañero, levantó la mano. Ay, su nombre está medio curioso. Adelante. A ver, licenciado César Uriel, no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, por ejemplo, si una persona está en medidas cautelares y las llega a brincar, ¿ahí qué pasa? Básicamente, cuando una persona quiere violentar las medidas cautelares interpuestas por el juzgador, lo que se va a generar precisamente es una orden de aprehensión, ¿ok? Que es diferente a la orden de presentación. El juzgador, al notar que la persona se sustrajo de la acción penal, ocurre legalmente una orden de aprehensión, ¿no? Administrativamente hay una serie de apoyo hoy en día gracias a la tecnología. Le llaman, es un trabajo en equipo y conjunto. En las bajas estofas le llaman, vamos a coordinarnos, así lo mencionan. Luego, entonces, si se presume que el imposible infractor que no se presentó a la audiencia, ¿no? Es originario de Oaxaca y el problema sucedió en Puebla, en Morelos, en Ciudad de México, pues, ¿qué se hace? Pues se solicita el apoyo precisamente entre autoridades de forma administrativa para correr la voz. Hay una orden de aprehensión para buscar a esta persona. Y si la encuentran, de igual manera, como si fuera una estafeta, lo van trayendo, ¿no? Así lo van acercando dentro de la demarcación. Y cuando son fuera del país, porque hay muchas personas que cometen un delito y precisamente huyen a Estados Unidos, a otro país, pues ahí ya habría que ver el derecho internacional para ver en dónde hay tratados internacionales o colaboraciones con los mismos para poder sustraerlos hacia México, ¿no? Por ahí recordarán el asunto de Florence Cassés, ¿no? Que de pronto cometió el delito en México, ¿no? La trasladan a su país y de pronto allá el delito no vale. Y en automático México se llama
como que nos vieron la cara, como el chinito bailando nada más, ¿ok? Pero sí es derecho. Regreso al principio, compañero, precisamente, si uno violenta la garantía, la medida cautelar impuesta por el juez, pues lo que vamos a obtener es una orden de aprehensión, ¿vale? Por intento de sustracción de un penal. Ok, gracias. Al contrario, gracias a usted por la participación. Pues continuamos. Puse al final la prisión preventiva porque precisamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy, o estamos hablando, ¿sale? El artículo 167, ya vieron que no va lineal, hay que ir buscando dentro de la misma legislación, pero el artículo 167 menciona, y ojo, lo puse en letras negritas, ¿por qué? La misma ley se está contradiciendo. Dice que es la medida más grave y solo se debe de aplicar cuando las otras medidas no son suficientes, ¿vale? En automático desde aquí, si observamos la redacción, al momento que nos dice que es la medida más grave, ya está violentando garantías individuales, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver en principio pro persona o pro homine, ¿sale? El Ministerio Público debe justificar ante el juez la necesidad de esta medida basándose en la existencia de riesgos. ¿Cómo? Ahora, yo les dije que el Ministerio Público o fiscal en turno debe de justificar la prisión preventiva, pero ¿en qué se debe de basar? Es lo que ya nos preguntó el compañero con nombre curioso y el compañero Alejandro. Perdón que lo diga así, compañero, pero no soy muy religioso, pero su letrero dice ahí diablo y es como extraño. Entonces, Soy el licenciado, perdón, soy el licenciado Sergio Cantoral. Sergio, Disculpen por, disculpe, por poner ese nombre, perdón. Disculpe no te a preocupes, si todos. viste usted mi Facebook, que no le recomiendo que lo busque, pues va a encontrar cosas también curiosas. Suele pasar, ¿no? Ahora bien, vamos a ver, el Ministerio Público, aparte de controlar y buscar todas esas pruebas que necesita, las debe empalmar, las debe justificar con el riesgo de fuga, ¿no? Que es lo que decía el compañero Sergio. El riesgo de fuga es cuando el imputado puede sustraerse de la justicia y ya lo vimos, se puede ir a otro país, se puede ir inclusive de la demarcación jurídica. Aquí, por ejemplo, Morelos tenemos demarcaciones jurídicas muy próximas, ¿no? Imagínense si cometió el delito antes de Ozumba, ¿no? Atlatlaucan, por ejemplo, pisa territorio de Ozumba y es Estado de México. Entonces, de aquí a que se hace el proceso judicial, pues le dan tiempo de que siga avanzando. ¿Ok? O sea, sí puede cometer o sea, se puede hacer una extradición de estado a estado, pero en ese tiempo que se lleva el proceso de papeleo y todo eso, le damos tiempo para que pueda seguir huyendo, ¿no? Exactamente. Ese es el problema también gracias, compañera, esa era la palabra que no pude ligar hace ratito. El extradición, compañera. Profe, es Dígame. como en el caso de Diego Santori, ¿no? Que el delito lo cometió en el norte, en un estado del norte, Así y lo es. encontraron en los estados del sur, casi a salir de México, ¿no? Así es, precisamente porque ya estaba buscando la forma de la sustracción penal, ¿no? Salir del país, vaya. Que a veces esta parte ya no funciona tanto pues obviamente ya es más fácil con la tecnología ubicarlos, ¿no? Y recurrentemente la psicología del delincuente es, me voy a ir 10 años a Estados Unidos y cuando yo regrese el delito ya prescribió. No, los delitos graves no prescriben, son de oficio. Ajá, pero bueno, Licenciado, se está yendo. Dígame, Sergio, adelante. Licenciado, se está yendo. No se escucha. Caray, a ver. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, profe. Ok, ya de ser un problemita de la... Escucha. de ser la red que está un poquito por ahí. Alta de checo, entonces, pero disculpe. No, Sí, no se escucha. preocupe. Si no, de todas maneras, compañero, creo que en CEUC tenemos la parte convencional de que si ustedes se acercan, pertenezcan o no a la universidad, se les puede proporcionar el material grabado, ¿ok? Solamente mediante un pequeño escrito sencillo, se lo hace llegar al director y sin ningún problema, es mi imagen, voy a hablar con CEUC para que si ellos lo pueden compartir, con todo gusto y lo puedan revisar más adelante. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, ya vimos el riesgo de fuga, ahora vamos a ver el riesgo para las víctimas y testigos. Pues
¿Qué les digo, no? Creo que todos entendemos esta parte. Cuando nosotros vamos de, de testigos, ¿no? Y de pronto sale el fulano este y nos dice, te voy a matar, ¿no? Las amenazas. O está parado afuera de mi casa. Entonces, ¿cómo protegemos al testigo o a la víctima? Con una prisión preventiva, ¿no? El riesgo de obstaculizar la investigación. Ojo, aquí hay un detalle que los abogados viejos y en la actualidad se va heredando, ¿no? Como en la costumbre, como en Roma, los que estuvieron conmigo, pues precisamente le llaman de mala manera en el bajo mundo la chicana. En muchas ocasiones nosotros como abogados, cuando creemos que vamos a ganar haciendo que el juicio se alargue, pues a veces no es muy recomendable, pero hay abogados que lo hacen y pues sí es posible, ¿no? Por ahí el caso Duarte, ¿no? Por ahí la maestra Elbester Gordillo, ¿no? Es lo que hicieron, básicamente, y vamos a ver más adelante esta situación que ellos hicieron, ¿ok? En el artículo 166 menciona los casos excepcionales. La prisión preventiva es cumplida en el domicilio del imputado bajo vigilancia de este. Acuérdense que la maestra dijo que estaba bien enferma. El Bester Gordillo dijo, estoy enferma, soy una mujer anciana, ¿y qué creen? Entonces Si la hasta prisión... se casó en Oaxaca con un chamaco de 25 años. Exactamente, ¿y cómo cumplió su Él pseudo... le dio juventud, profe. ¿Cómo cumplió su prisión preventiva? Pues básicamente en su casa, ¿no? Bien Arraigo domiciliario. casada, el famoso arraigo domiciliario, ¿no? Otro caso excepcional para la prisión preventiva es cuando padecen una enfermedad grave o terminal. Ya en estos días las enfermedades graves y terminales es un poquito difícil de Ya son comprobar, sobas. siempre y cuando no conozcamos al director, por ejemplo, del IMSS, ¿verdad? Porque si conocemos al director, créanme que yo los convenzo de que tengo cáncer. Esta situación, pues bendito México, ¿no? Sí sucede. Cuando la mujer está en periodo de embarazo o es una madre lactante, pues también no es, se supone que México dentro de su legislativa, de su legislación, previene esta parte, ¿no? Cómo una madre va a estar expuesta a los peligros, infecciones y posibles ataques dentro de una prisión preventiva, entonces pues que se quede en su casita. El juez es el que va a decidir siempre cuándo se va a aplicar esta excepción, ¿sale? Considerando el juez que no va a haber un riesgo de fuga para la sociedad, cosa que otra vez regreso con el Bester Gordillo, como que tenía los suficientes recursos para irse a Suiza, ¿no? O a las Islas Caimán, pero bueno, no voy a ahondar porque este material es público y quizás el día de mañana ya no dé clases en CEU, entonces vamos a brincar esta parte, pero Duarte de igual manera hizo algo excepcional, ¿no? Su abogado fue el que hizo la cosa excepcional, él solamente salía ahí haciendo la cara del loquito, pero bueno. El listado que nos pone en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 19, no viene en listado, ¿verdad? Viene en un párrafo, recuerden que la Constitución es muy, hay que dividirla, seccionarla para poder interpretarla. Pero de tajo vienen toda esta lista de delitos y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el abuso o violencia sexual contra los menores sí es un delito grave, ¿no? Éticamente hablando es un delito grave, pero vamos a analizar, no es lo mismo, ¿no? Como las groserías esas que luego sacamos los mexicanos pícaros, pero no es lo mismo, ¿no? Que un doctor en derecho, ¿no? Que un párroco de la iglesia, que un cura, que un papa abuse de un menor, a que abuse o intente abusar de un menor un tío, ¿no? Aquí ya vienen las agravantes. La delincuencia organizada, creo que esa no habría tanta forma de poder desvirtuarlos siempre y cuando lo hayan, por ejemplo, el Mayo, ¿no? Hablo de los viejos porque Caro Quintero, para no meterme en problemas, pero recurrentemente la delincuencia organizada, que es comprobable, pues es un poquito más difícil desvirtuar que no está ligado al delito, pero lo vamos a ver más adelante en el principio pro persona, ¿ok? El homicidio doloso, creo que aquí es un poquito de revisar los antecedentes de la persona que pudo haber asesinado a otra y de qué tipo de dolo estamos hablando, porque no es lo mismo, ¿no? Una persona que sufría de bullying y asesina de una forma dolosa a otra, ¿no? No es lo mismo. Como lo que pasó ahorita aquí en el CCH del sur, ¿no? Exactamente.
Básicamente, todos estos delitos que el artículo 19 dice que son graves, vayan poniendo mucha atención porque no todos parecieran tan graves, ¿no? El feminicidio, dicen por ahí los tratadistas, la misma Constitución en su artículo primero, todos somos iguales ante la ley, no es cierto. Hay instituto, ¿no? De la mujer, pero no hay instituto del hombre. En automático llevan ventaja. Hay homicidio genérico, pero no es tan Y hay grave. feminicidio. Ajá. No hay Entonces, homicidio tampoco. exactamente. Entonces, aquí ya tenemos un poquito el material para comenzar a hacer nuestra teoría del caso y poder desvirtuar, ¿no? La prisión preventiva oficiosa, porque, ojo, el artículo 19 se supone que todos estos delitos, ¿no? Son prisión preventiva oficiosa. Es decir, el juez no va a preguntar, simplemente la va a aplicar y punto. ¿Sale? La violación, tema delicado. Hoy en día las adolescentes, ¿no? Tienen esa racha, esa habilidad de siempre mencionar, es que como el compañero Sergio, el compañero Alejandro no me hacen caso, entonces voy a decir que me violó, ¿no? Y ¡pum! Vienen por nosotros. Que el licenciado César me toqueteó, me hizo un abuso sexual. Oye, espérame, yo ni te conozco. Pero ¿qué pasa si el artículo 19 dice que es un delito grave y le creen a la mujer más que al hombre? Entonces ya vamos empezando a activar el pensamiento de empezar a discernir y, a ver, espérame, artículo 19, sí, son delitos graves, claro que son graves, pero vamos a ver, vamos a desvirtuarlo, ¿cómo? Con las pruebas, ¿ok? Que yo te puedo ofertar. El secuestro, pues no tenemos mayor dilaciones, ¿no? El secuestro, hay grados de secuestro, el que le da de comer, el que lo cuida, ¿no? El que cuida la casa fuera del secuestrado, de la casa de seguridad, los que realizaron la acción penal, la tipicidad. Entonces hay que ver también, ¿no? A quién vamos a ir a defender. A lo mejor es una señora de 70 años que ni siquiera sabía que estaba cuidando a una persona secuestrada, a una niña, un niño. Luego entonces nos regresamos, ¿no? Al artículo 166 y ya podemos empezar a formular una idea del caso en donde nosotros podamos convencer al juez de que esta persona pues no es agresiva, ¿no? Que fue engañada. Así mismo la trata de personas, creo que también hay detalles por ahí, yo no comparto mucho la cuestión cuando dicen, es que Gloria Trevi sabe de trata de personas, ¿no? O al menos trata, hasta hay chistes, memes, pero digo, espérame, no, Gloria Trevi era una persona, era una niña de 16, 15 años, ella ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, y sin en cambio fue juzgada por trata de personas. No la defiendo, ¿ok? Pero soy fanático de Gloria Trevi, no se crean tampoco, pero esta cuestión... Le gusta andar de No, pelo suelto, maestro. Fue manipulación, ¿no, profe? Sí, definitivamente los medios tuvieron mucho que ver. Aquí el verdadero tirano fue Sergio Andrade, ¿no? Pero bueno, Sí, sería y a él no manipulación. pueden hacerle nada todavía. ¿Sería Licenciado, manipulación y estupro? estupro más que otra cosa para mí. Dígame, Sergio. oiga, en el caso, bueno, hasta donde yo sé, en el caso de la violación, cuando es un familiar directo, se agrava, ¿verdad? Claro que sí, se puede interponer hasta la mitad de la presión total, de la presión total de la sanción cuando es un familiar. Y hay que ver el grado. No es lo mismo un primo en línea transversal a cuarto grado que el padre. También todo eso como abogados tenemos que observarlo porque se oye mal, pero nuestro trabajo es defender, ¿no? Si nos pagan por defender, vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de las personas, pero a mí me pagan por un servicio profesional y tengo que observar todas estas situaciones. Las agravantes se pueden ir disminuyendo, las podemos volver a atenuantes mediante la palabra, mediante el análisis sistemático de mi teoría del caso, ¿no? De hecho, por ahí ya afortunadamente la Suprema Corte, lamentablemente se me olvidó la verdad, no la busqué, ¿para qué los engaño? Pero ya hay una jurisprudencia precisamente que nos va a servir como abogados, ¿no? En donde si nosotros demostramos que carecemos de una teoría del caso, podemos regresar al principio, ¿eh? Podemos volver a iniciar el proceso. Es interesante, por ahí voy a hablar con
con las compañeras Azucena, Kitsia, que me hagan el favor, yo la busco, y por ahí los interesados, ¿no? Que vayan a CEU, que se comuniquen, y sin ningún problema, ¿no? Que les entregue esta jurisprudencia para que ustedes la puedan analizar. Es curioso, pero es muy muy buena herramienta que nos dieron. Yo creo que se les barrió, ¿no? A la Suprema Corte y nos entregaron esta bellísima arma. Pero bueno, sí, efectivamente, compañero, perdón, me fui un poquito, ¿verdad? Pero sí, compañero, efectivamente, las agravantes tienen mucho que ver para que el fiscal pueda encuadrar en el artículo 19 constitucional que es un delito grave, pero O sea, que las podemos volver atenuantes, ¿sale? en la teoría del caso le puedes echar ahí pensamientos oscuros, dolo, doble, o sea, alevosía, Claro. ventaja, o sea, Sí, aderezar bien digamos, tu teoría del caso para que sea lo máximo, ¿no? Que se le pueda meter a la vena, ¿no? definitivamente, y desde la teoría del caso, no hay una legislación, tengan cuidado, no hay una legislación, no hay una norma que ustedes no puedan desahogar una prueba, ¿no? Dentro de la audiencia de vinculación a proceso. Ojo, los juzgadores siempre por celeridad jurídica tratan de convencernos de eso, ¿no? ¿Cómo nos regañan? Nos dicen, abogado, estamos a audiencia de vinculación a proceso, ¿no? El desahogo de pruebas es hasta la etapa de juicio oral. Momento, juzgador, no hay ninguna legislación que prohíba desahogar una prueba. ¿Para qué? Para evitar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público sí lo hace y nosotros como defensas nos dice el juez, no, usted no puede. Espérame, momento. Yo no sé si es violador, yo no sé si es secuestrador, pero a mí me está pagando un servicio profesional y dentro de mi servicio profesional incluye que yo puedo y quiero desahogar una prueba. ¿Ok? Continuando con el tema, por ejemplo, el uso de programas sociales con fines electorales, creo que los famosos delitos electorales, yo la verdad no los considero graves hasta cierto punto, porque cualquier situación electoral se resuelve siempre dentro de los separos, ¿no? Del Ministerio Público. El Ministerio Público siempre casualmente resuelve que no encontró pruebas y los deja salir, pero bueno, es un delito grave, no los vamos a molestar. La corrupción también, creo que dentro de la misma ley deberían haber un apartado más grande, ¿no? Porque la corrupción, híjole, pero bueno, tampoco quiero problemas. Es el portafolio de este gobierno que termina, bueno, que está en curso, ¿no? La extorsión hoy en día, Cuautla, Morelos, ya salimos en las noticias todos los días. ¿Por qué? La extorsión aquí, el famoso derecho de piso, está a flor de piel. De hecho, ahorita está dentro de la oficina como Eso tal. no pasa en México, licenciado. Dígame, compañero Sergio. Que eso no pasa aquí en México. ¿Quién sabe dónde pase? La extorsión aquí en México, eso no existe. Del otro México que está en Marte, no aquí, compañero. No vaya a ser que mañana ya no amanezca yo en CEUC dando clases, ¿no? Y trabajando para gobierno. Ay, Dios me escuche. Ahí sí está. Dicen por ahí, Diosito, no me des dinero, ponme donde hay. Yo quisiera trabajar en gobierno. No, no se crean. No, la verdad, yo por eso soy abogado postulante. Siempre me estoy peleando con los ministerios públicos. Yo soy incapaz de dar una mordida. Siempre prefiero dar las mordidas precisamente con escrito. Y créanme que al menos en la Fiscalía Morelos, Jutepec, Cuautla, estoy vetado, ¿eh? Desde que me ven, las mismas secretarias dicen, no, dale largas. Y me tienen vueltas y vueltas y vueltas porque yo no les doy mordidas. Parece extraño que un abogado sea así, pero los que ya me conocen, creo que saben Es que no todos somos iguales, licenciado. Pero créanme, vemos la diferencia. fuera de mi ética, de mi forma de ser, que a lo mejor soy muy sonso, creo que la mordida les va a abrir muchas puertas, ¿eh? Ahí se los dejo de tarea, yo ya no digo más, ¿vale? Los delitos relacionados con precursores químicos, fentanilo y drogas sintéticas, creo que en todas las colonias de Cuautla mínimo debe de haber un donde cocinan drogas, porque pues el mundo anda drogado y se supone que están prohibidas, pero bueno, es un delito grave. Ya de aquí a que encontremos a una persona fabricando la droga está en chino, porque siempre los famosos halcones les van a avisar, ¿no? Donde hay fábricas. El contrabando, pues casi siempre ocurre dentro de las aduanas. El contrabando recurrentemente, así como dentro de un estado, un municipio, es difícil entenderlo,
porque si hay un contrabando de armas o drogas a través de la vía terrestre, al menos en la parte central de México, volvemos al principio, hay corrupción, ¿no? Porque todo el mundo ya sabe quién, cómo, cuándo y dónde va a pasar el carro que trae precisamente el contrabando, y nadie lo ve. Pero bueno, la falsificación de comprobantes fiscales, creo que el SAT siempre ha sido muy, y yo trabajé en el SAT, muy, no sé, chipil, digo yo, porque la fiscalía, ¿no? La Fiscalía de la República, la Fiscalía de cada estado, es como el hermano mayor del SAT. Si nosotros vamos con el SAT y le quedamos a deber, va corriendo y le dice, manito, no me quiere pagar, y vienen por nosotros y nos quieren a cuadrar el artículo 19 constitucional, prisión preventiva oficiosa, y vete a la cárcel, ¿no? Espérame, pero pues te voy a pagar, no tengo, pero te voy a pagar. Pero bueno, esa es otra materia fiscal. La desaparición forzada de personas también está un poquito complicado, ¿no? Recordaremos al famoso pozolero, creo que también hoy en día ese tema ya se superó. Ya hay muchísimas formas más de desaparecer personas, pero es un poquito diferente de cómo voy a ver cómo están desapareciendo unas personas. Pero bueno, nuestros legisladores son mucho más inteligentes que yo, ¿ok? No voy a meterme más, pero ver la calificativa, literalmente ver en flagrancia cómo una persona está desapareciendo a otra, híjole, yo soy de la vieja escuela y creo que solo David Copperfield hacía eso, ¿no? Nos mandaba de Hawái a Estados Unidos, así con una mantita. Pero bueno, es un delito grave y así lo vamos a tener ahí, ¿sale? La desaparición forzada de personas, el robo y tráfico de hidrocarburos, el famoso huachicol, hasta las terminaron indemnizando a los que estaban robando huachicol y se quemaron. Dios mío, ¿qué está pasando? Pero es un delito grave, tengan cuidado, no roben gasolina. Jesús. Y ahorita, que es el guachicolero más grande, ¿no? Tu presi. Pues exactamente, y casualmente están asesinando, ¿no? A los marinos que No, bueno, con lo que se llevaron de dinero, estos cuates van a vivir unas 10 generaciones sin nada, sí, sin trabajar así. afortunados que la libraron, porque se supone que nuestro flamante artículo 19 constitucional los tendría en prisión preventiva, ¿no? Pero bueno, no creo que suceda. La aportación y uso de armas de fuego prohibidas, pues son las armas largas, ¿no? Qué cosa extraña, creo que todos tenemos algún conocido que tiene un arma larga o la tuvo, ¿no? Al menos en mi persona, en mi caso, conozco personas de campo que sí están legalmente en la ley de armas de fuegos y explosivos de México, sí está regulado, ¿no? Que las personas del campo puedan tener un arma larga, una escopeta en este sentido, y sí los he visto, ¿no? Y van de aquí para allá con su escopeta, con su papelería, ¿y qué creen? Prisión preventiva, porque son agresivos los señores y vienen armados, ¿no? Y salen ahí en el diario de Cuautla, pero bueno. Ahora sí, vamos, dice Luisito Comunica, vamos a lo chido. Entonces, vamos a hablar ya de fondo y de frente con el principio pro persona, pro homine o pro personae. El principio pro persona es lo mejor del mundo para un abogado postulante. El principio pro persona es un criterio de interpretación hermenéutica jurídica, ¿no? La hermenéutica siempre tiene que ver con masones y cuestiones, pero bueno, eso es otra cosa. Aquí lo que nos importa es que esta interpretación jurídica obliga a las autoridades, y lo puse en negritos, a aplicar la norma o la interpretación de la ley que más favorezca la protección de los derechos humanos de las personas. Es decir, que si es un asesino serial, yo puedo invocar el principio pro persona dentro de una audiencia, justificarlo con mis jurisprudencias bien estudiadas, y ¿qué creen? Podemos evitar la prisión preventiva. El principio pro persona nos abre una bifurcación enorme de legalidades y de leyes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del feminicidio y el homicidio? Decía el compañero Alejandro. Si no hay feminicidio, si hay feminicidio y no hay homicidio, estás vulnerando mi garantía individual, la igualdad ante la ley, principio pro persona. Tu misma ley, artículo 19, me está diciendo que la prisión oficiosa es por un delito grave, y no vas a entender de razonamientos del fiscal porque lo dice el artículo 19. Oye, espérame, ¿y dónde queda mi principio fundamental de presunción de inocencia?
La presunción de inocencia, precisamente, se contrapone en la misma ley. El artículo 19, aunque es constitucional, aunque está por encima de toda la normativa, quien estuvo conmigo en introducción, Hans Kelsen, lo recordarán, la pirámide kelseniana, es el tope, el top. Artículo 19 constitucional. Pero espérame, artículo 19, estás vulnerando mi presunción de inocencia. Principio pro persona. ¿Qué voy a buscar en el principio pro persona? Las dos directrices. Preferencia de norma, cuando el caso puede ser resuelto por varias normas, leyes nacionales, tratados internacionales o la misma Constitución. Pero la autoridad debería de ofrecer la protección más amplia para mi defendido. No importa la jerarquía legal. Ese es el principio pro persona, pro homine o pro personae. ¿Qué vamos a preferir nosotros? Decir que dentro del listado del artículo 19 constitucional se está acusando a mi defendido de violación, ¿sale? Y la violación es lo peor que puede haber, pero resulta ser que la tipicidad de la norma no la pudo acreditar el fiscal, solamente él presume que hubo una violación. ¿Y qué tengo que hacer yo? Decir, es que el artículo 19 dice que la violación es un delito grave y ya me voy a mi casa y me espero a que mi defendido se encuentre en prisión preventiva. No, permítame, señor juez, el principio pro persona dice que la preferencia de la norma debe apoyar a mi defendido, ¿no? Si hay una testimonial en donde la menor o la persona diga, es que me violó, pero no hay una prueba química que demuestre que hay proteína P30 dentro de alguna cavidad oral, anal o vaginal, se vuelve abuso sexual. Y aunque el abuso sexual está dentro de los delitos graves, solo aplica contra menores. ¿Ok? Desde ahí la teoría del caso ya empieza a cambiar. El principio pro persona es como la varita mágica que podemos agarrar y decir, señor juez, todo lo que dice el fiscal pareciera que es, pero la presunción de inocencia, el principio pro persona dice, vamos a elegir la norma que mejor le convenga al detenido. Esto es tu comodín. El comodín, exactamente. En el 1 es la carta negra, ¿no? Con los 4 colores. Tú vas a tomar la rienda con el principio. La preferencia interpretativa del principio pro persona dice que la norma puede admitir diferentes interpretaciones. La autoridad debe de optar aquella que maximice los derechos, obviamente, del defendido. Traducido al español, y creo que lo vimos ahí de manera chusca con mis compañeros que ya me conocen, el que tiene más saliva come más pinole, ¿ok? La mejor interpretación de la norma es la que el juzgador debe tomar en consideración. Antes de la resolución de la sentencia, antes de la vinculación a proceso, antes de cualquier resolución del juez de control, del juez de audiencia intermedia o del tribunal, siempre podemos invocar el principio pro persona. ¿Y qué vamos a buscar con el principio pro persona? Jurisprudencias. Jurisprudencias. ¿Qué es una violación? Dígame. Esa teoría la desarrolló la película que nos recomendó, que a mí me tocó ver, ¿no? Claro. Porque los que no me conocen, mis clases son dificilísimas. Los mando a ver películas. Que fue que hizo que se autoculpara el coronel, ¿no? Que dijera que lo aceptara y lo acorraló. Exactamente. Y usó esa técnica. Para los que no conozcan, bueno, a lo mejor ya está bien la película, ¿no? Por ahí se llama Cuestión de Honor. Corríjame, compañero, si me equivoco. Sí, es esa Cuestión de Honor. Cuestión de Honor, y precisamente al final de la película, en el momento más épico, pues pareciera que es el principio pro persona. Aún no se manejaba porque la película es muy vieja, porque el principio pro persona es nuevo, tiene algunos años, todavía no, los juzgadores no lo aceptan como tal, pero no es que quieran, es que deben, y van a ver por qué. Que ahora los legisladores de ahora hacen o crean leyes muy rimbombantes que suenan demasiado bonitas, pero en la hora de la praxis, pues es como muy confusa, muy difícil para aterrizarla, pero si usas este as bajo la manga,
te puedes acomodar lo que ellos pusieron con rimbombante, pues tú le puedes poner sonora y son para poder ganarles. Al final de cuentas, Exactamente. si las leyes fueran simples, se ejecutarían tal como son, simples, y no habría nada, porque si tú dices es negro y otro va a decir es que es oscuro y el otro es como que es de noche, sí, pero todos se parecen, al final de cuentas es negro Y y el todos juzgador estarían tiene que más de decidir acuerdo. cuál es el que le beneficie más a su defendido. Y por eso la legislación quizás no esté tan mal, pero nuestros fiscales no están preparados para esta bomba. Nuestros fiscales tienen una carga de trabajo excesiva, en donde nosotros llegamos con nuestro principio pro persona bien fundamentado en nuestra teoría del caso y ¡pum! Se lo tiramos. Y por eso la gente se queja, dice, no, oigan, es que mi vecino mató a su esposa y anda fuera, anda libre, la autoridad no hace nada. Espérame, no toda la autoridad. El problema es que no estudiamos, no buscamos informarnos, no buscamos crecer este pensamiento lógico descriptivo que nos ayuda dentro de una audiencia. La mayoría de juzgadores, la mayoría de jueces, ¿no? Están bien preparados y por eso se molestan, porque nosotros llegamos de escuelas como, ay, se va a enojar mi alma mater, pero llegamos egresados de la UAM y no sabemos ni jota. Y viene el juzgador y se molesta porque, oye, vienes de una escuela de prestigio a mí a decirme al juez que no sabes de lo que estás hablando. Claro que se enojan. Pero ¿qué pasa a los que se inscriben en CEUC? Fácil, se topan con el maestro César y empezamos ¡pum! De abajo hacia adelante, siempre inductivo, deductivo. Desarrollamos el pensamiento crítico y comenzamos precisamente a actualizarnos, a interesarnos en la materia, a interesarnos en nuestra carrera, que nuestra carrera es bonita, es hermosa. ¿Sí? Los corajes están de más, pero de verdad que nuestra carrera es, híjole, después de los médicos, creo que los abogados somos lo mejor de lo mejor, ¿no? Es que Y está en todo, la carrera, la licenciatura, bueno, derecho está en todo. Y si te claro, vuelves muy hábil mentalmente y eres una persona que utiliza los médicos sus necesitan abogados, herramientas, exacto, los médicos necesitan abogados, ¿para qué? Para prevenir cuando ya se le murió el paciente, ¿y ahora qué hago? Vete por el abogado, ¿no? Y de pronto, no que tú eres el todopoderoso, sí, la carrera es muy buena, pero hay que estudiar, ¿vale? Hay que prepararnos. Vamos a retomar el principio pro persona. Vuelvo a rectificarles. La preferencia de la norma es cuál de las normas que tengo de mi catálogo kelseniano, ¿no? Ya sea constitucional, tratado internacional, convenciones de derechos humanos, ya sea inclusive una circular dentro del juzgado, voy a buscar yo cuál me conviene y cuál le beneficia a mi cliente. Preferencia interpretativa. Caray. Solo tengo 3 normas. Tengo una norma en el artículo 19 constitucional. No es lo mismo violación que abuso sexual. Voy a tratar de desvirtuar la violación para volverla abuso sexual. ¡Pum! La regreso hacia abajo. ¿Y qué pasó? Adiós, prisión preventiva. Claro, las medidas cautelares, ¿no? Arraigo domiciliario, a lo mejor por ahí alguna multa, ¿no? Una reparación del daño, que no reparamos nada, pero recuerden que nosotros somos abogados y tenemos que dar resultados. sí, pero ya no dormiste en los separos, ¿no? Ese es el principio pro persona. Pero el principio pro persona que vamos a ver como abogados postulantes es el que vulnera los derechos humanos. Es decir, la interpretación más favorable, ¿no? Que atañe a la presunción de inocencia y, válgame la redundancia, la libertad. Porque la prisión preventiva justamente ataca la libertad del sujeto. Sobre esto vamos a vulnerar el derecho humano mediante la palabra y la oratoria. ¿Para qué? Para que el juzgador, hay de dos, o nos va a pedir un receso para recapitular lo que le dijimos, o va a resolver de tanto. Nos va a decir, abogado, no procede su principio pro persona. ¿Qué voy a solucionar? Prisión preventiva y se acabó. Ojo, no se acaba hasta que se acaba. Y es lo que vamos a ver. Los tratados internacionales y la prisión preventiva en México. Se los mencioné al principio. La prisión preventiva debe de ser una medida excepcional justificada y no regla general. Pero los tratados internacionales están presionando a México. Por eso, en abril del 2025 se tuvo que modificar. Porque ante el
mundo entero, México está mal. ¿Y México qué está haciendo? Lo de siempre, corrupción. Pues así déjalo hasta que nos vuelvan a reclamar. Los instrumentos internacionales que ustedes pueden utilizar únicamente, ¿sale? Aquí ya les estoy dando el regalo de regalos para evitar la prisión preventiva oficiosa. Ya les hice la tarea. Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, artículo 19, establece que la prisión preventiva, ¿sí?, debe ser la regla general para las personas que esperan un juicio, ¿vale? No debe ser regla general. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en el artículo 7, dice que el derecho a la libertad personal, ¿no?, se prohíbe la detención y los encarcelamientos arbitrarios. La Corte IDH, que es precisamente parte de la Convención Americana, ¿no?, dice que ha interpretado la norma para subrayar el carácter excepcional nuevamente de la prisión preventiva. Y ya estamos hablando de 2 organismos internacionales, ¿ok? Y el último y más certero, la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce los derechos de la libertad y la seguridad de la persona como presunción de inocencia. ¿Cómo vamos a hablar de la presunción de inocencia si lo estamos metiendo a prisión preventiva? Es ilógico. Entonces, si ustedes utilizan estos 2 artículos y esta declaración y lo robustecen con jurisprudencias referentes a la libertad y a la presunción de inocencia de un imputado, ¿qué obtenemos? Una forma de justificar la invocación del principio pro persona dentro de un juzgado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando cuando el fiscal tiene la palabra y solicita la prisión preventiva, nos van a dar la palabra. Cuando nos den la palabra, se menciona tal cual. Su señoría, el principio pro personae, referente a la preferencia interpretativa de las normas internacionales en el instrumento internacional, Pacto Internacional, Convención Interamericana o Declaración Universal, o los 3, si los quieren invocar los 3, no hay problema, ¿no? Menciona lo que a la letra dice, por lo cual busqué o traigo y quiero desahogar jurisprudencia referente a qué es la libertad, qué es la presunción de inocencia, por lo que le voy a solicitar de la manera más amable y atenta, decline la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia a ir a decirle al juez, pues yo considero que la prisión preventiva pues no debe de ser preventiva, y mucho menos prisión? Los he topado, y no voy a decir de escuelas, porque a veces la UAM se enoja, pero colegas los he visto en acción y digo, no, de verdad salimos de la misma escuela, Dios mío, y de verdad no le estoy haciendo la guerra a la UAM, pero hay que prepararnos en todos los ámbitos, ¿ok? Vamos a seguir con la prisión preventiva oficiosa, pero ahora ya les regalé la primera herramienta, ¿eh? El que tomó apuntes, qué buena onda, y el que no, comuníquese a CEUC, les van a entregar este material, ¿ok? Principio de pro persona es la primera herramienta, es el cañón más fuerte que tenemos, ¿ok? Si no funciona, el juez va a decretar y va a determinar. ¿Sabes qué? Estás loco, abogado. Yo le pongo la prisión preventiva porque hay juzgadores que son feitos, la verdad. Pero nos queda otro as bajo la manga. Este ya no es comodín, este ya es un as bajo la manga. El amparo directo. El amparo directo es una herramienta muy poderosa, pequeña, pero poderosa. El amparo directo, quien tenga conocimientos de amparo lo va a entender más fácil. Quien no, vamos a dar una repasadita así súper rápida. El amparo, recuerden que se le solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando una ley, norma o acto judicial me genera actos de molestia en mis garantías individuales. Dentro de mis garantías individuales, si yo decido mencionarle al juzgador, oye, juzgador, contigo, juez de control, necesito interponer un amparo directo. Dentro de mi amparo directo, ¿sí?,
voy a solicitar la suspensión provisional de la medida precautoria de la prisión preventiva. Me van a decir, oye, abogado, ¿pero eso de qué me sirve? Eso lo vas a suspender. Cuidado, el amparo directo, cuando nosotros lo presentamos ante el juez de distrito o ante el juez de control que ordenó la medida precautoria, lo vamos a poner en jaque. No es un jaque mate, pero es un buen jaque, ¿ok? Cuando se suspende la medida precautoria, la Suprema Corte le va a dar la indicación al juzgador que la prisión preventiva oficiosa no procede. Si la prisión preventiva oficiosa no procede, ¿qué le va a quedar al juez de control? Porque se va a enojar. La prisión justificada. Cuando tenemos al juez en la mano de decirle, ¿ya viste que sí pude? Ahora, fiscal, justifícame la prisión. Porque así como tú la vas a justificar, yo la voy a desvirtuar. Mediante la palabra, mediante pruebas, mediante cuestiones que son sucias, pero efectivas. No es lo mismo cuando una persona tiene un problema mental, no es lo mismo cuando la persona es un abogado, es un maestro de CEUC, no es lo mismo cuando la persona es Juanito Pérez que vendía chicles en la esquina, ¿no? Por ahí está de moda el Face, el famoso Cachetes, ¿no? Cachetes hijo de no sé qué. Entonces, no es lo mismo. ¿Cuáles van a ser nuestras pruebas como defensa? A ver, juez de control, ¿determinaste tú que la prisión preventiva era oficiosa? Solicito el amparo directo porque estás vulnerando, ¿no?, mi presunción de inocencia, estás vulnerando mi derecho a la libertad, por lo cual te sugiero, te suplico que suspendas la medida provisional. Terminando, la Suprema Corte va a dar la orden, juez de control, no procede la prisión preventiva oficiosa. Así que échale ganas para que lo vuelvas a poner en prisión preventiva. Dile al fiscal, ¿no?, que se ponga las pilas. Ah, porque entre ellos, híjole, son feos, ¿eh? Nos atacan a los defensas bien gacho y más a los particulares. Luego entonces llega el Ministerio Público súper preparadísimo y no es burla de los compañeros, es burla de la institución que es el Ministerio Público. Llega el Ministerio Público, la institución como tal, lo que representa, y resulta ser que dice que la prisión preventiva es para defender a la esposa, es para defender al testigo, es porque la persona es originario de Oaxaca y se puede sustraer de la acción penal. ¿Qué vamos a hacer nosotros como abogados? Ah, ok, señor juez de control, la persona, ¿no?, está trabajando desde hace varios años con el licenciado César en su casa y el licenciado César va a firmar una testimonial, aunque no sea cierto, claro, que efectivamente el delincuente trabaja conmigo desde hace 20 años y que yo me voy a hacer responsable que él comparezca a juicio. Y de pronto, adiós prisión preventiva. Otro mecanismo que podemos utilizar para derribar la prisión preventiva. Si la persona es una persona de 30, 40, 50, 60 años, hasta 50 vamos a llegar para no contraponernos con la misma ley de los 70 años de edad, pero 30, 40, 50 años. Si es un vago sin oficio ni beneficio, mágicamente decidió estudiar. Mágicamente tomó un trabajo de carpintero, qué sé yo, y mágicamente la cereza del pastel se volvió a la religión. Y todos abogan por él de decir que está en proceso de cambio. Adiós prisión preventiva. ¿Ok? Son las reglas, son mecanismos sucios, sí. Por ahí me decían, me han dicho personas, ¿no? Muy allegadas, me dicen, oye, me das miedo. Digo, no, es que ese es mi trabajo. Suena feo, pero es mi trabajo. Pero, profe, esto de proceso de cambio, ¿lo respalda algún artículo? ¿El proceso del cambio de qué, perdón? Lo que nos estaba diciendo ahorita de que podemos aplicar el proceso de cambio para que no lo Es su tengan en presunción de prisión. inocencia. Ah, ok, se me perdieron un poquito. Olvídense del principio pro persona o pro personae. Ya No, estamos no. en materia de amparo. En la materia Sí, de sí, amparo, sí.
Pero Nos- para poder llegar a eso nos avala algún tipo de artículo, no. sí, el mismo artículo 19 constitucional. ¿El 19? Ah, ok. Gracias, Y profe. el 164, si no me equivoco, del Código de Procedimientos Penales Nacional, pero la suspensión provisional, ojo, tengan cuidado, la suspensión provisional es algo un poco más administrativo. Por eso la webinar es referente a esto, estrategias de una ley como tal, la vamos a torcer para nuestro beneficio. ¿Por qué? La suspensión provisional, esté o no establecida, tiene dos opciones el juzgador. Si la Suprema Corte le dice que la prisión preventiva oficiosa no funciona, le queda una opción. ¿Y cuál es? Justificar la prisión preventiva. Entonces, se contrapone un poquito con los principios rectores de cada institución, pero efectivamente sí hay un fundamento jurídico. También, compañera, por ahí creo que ustedes tienen acercamiento conmigo. Recuérdenme y les hago por ahí la maquetita, se las envío de dónde pueden buscarlo, ¿ok? Compañero Efraín, Gracias, profe. a usted, compañera, gracias. Adelante, compañero Efra. Profesor, si bien en este caso, por ejemplo, el amparo y la prisión preventiva precisamente son para evitar que el proceso se lleve en prisión, esto no detiene el avance del proceso sobre el caso que se está analizando, ¿correcto? Es correcto, compañero, pero como abogado postulante sí le voy a recalcar esta situación. Cuando un presunto culpable está en prisión preventiva, son menos las probabilidades de ganar en la audiencia de juicio oral. Pero si el mismo presunto culpable lleva su proceso en libertad, hay un 80% de probabilidades que usted lo pueda sacar del problema. Por eso la prisión preventiva es una llave fundamental. Es una llave fundamental. No es lo mismo que lleves el proceso adentro que afuera, porque adentro recuerden que hay corrupción, ¿no? Y por ahí si le cayó gordo o a lo mejor algún policía, ¿no? Sin ofenderse a algún policía, a veces no, es que ese cuate fue el que violó a mi prima, pues en la noche, ¿no? Y pum, al rato llega y saben que confieso que yo lo hice. Entonces no es lo mismo que esté adentro tu defendido que esté afuera. Precisamente para eso es tratar de evitar la prisión preventiva para posteriormente tratar de solucionar con un mecanismo alternativo, ¿no? De una solución del conflicto. Pero bueno, creo que por ahí nada más tenía duda la compañera referente al fundamento legal de la suspensión provisional. Me comprometo a enviarlo. Vamos avanzando. La audiencia incidental o suspensión definitiva es la audiencia en donde se decide la suspensión definitiva. El juez de amparo va a actuar como juez constitucional y puede aplicar la prisión preventiva oficiosa al considerar que vulnere derechos fundamentales. Ojo, esta arma es de doble filo. El amparo directo nos va a llevar a que el juez de control, y ojo, haga la separación, el juez de control es el que va a conocer de nuestro asunto, pero cuando ya sabe el juez de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Cuando ya sabe el juez de amparo que hay un problema referente a garantías individuales, hay que tener cuidado, porque si la persona definitivamente fue agarrada en flagrancia, si la persona de verdad es una persona que no vamos a poder rescatar por ningún medio, nosotros como abogados lo podemos percibir. Entonces, el mismo abogado, el mismo juez de amparo va a solucionar que se quede en prisión preventiva. Esta arma es como que peligrosona, pero recurrentemente la suspensión provisional la resuelve el juez de control, y el juez de control recurrentemente ya no quiere más problemas por la carga de trabajo. Entonces, este tercer apartado, no se preocupen tanto, solamente hay que tener cuidado con qué tipo de persona vamos a tratar de invocar el amparo directo para sacarlo de prisión, ¿ok? Y digo, ahí aplica mi ética, los que me conocen, no, yo la verdad, alguien que trate o no trate personas, prefiero mantenerme al margen y declino mi postura, ¿ok? La audiencia constitucional, esto ya es materia de amparo, ya es una cuestión
de facto más adelante lo van a ver los que están inscritos dentro de CEU, que es su materia de amparo como tal. No sé si la vaya a dar yo, que no soy muy buen amparista, ¿no? Soy bueno alegando, dicen por ahí. Mis alegatos creo que son muy buenos, pero como abogado amparista, la verdad creo que me falta estudiar. Pero aquí el detalle es que la audiencia constitucional, pues precisamente los jueces de amparo van a analizar las medidas cautelares que interpuso el juez de control. Y si ellos consideran que el juez de control utilizó medidas cautelares excesivas, él las puede revocar o él las puede remachar, dicen aquí en el bajo mundo, ¿no? Le van a poner su sello de aprobado. Y tiene razón ok. Ay, gracias, compañera Sandra. Los fundamentos de amparo, bueno, perdón, hasta aquí, dudas referente a las dos armas que les di. No, profe. ¿Ok? El fundamento de amparo contra la prisión preventiva oficiosa, ¿ok? ¿Cómo vamos a fundamentar el amparo directo? Fácil, con la violación de derechos humanos, obviamente ya lo mencionamos, la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso. Otro derecho fundamental o derecho humano que vulnera, la inaplicación por control de convencionalidad. Esto es cuando los jueces de amparo son los que pueden aplicar o no la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que nos ponemos en sus manos, ¿no? Y si ellos consideran que sí es oficiosa, pues hasta ahí llegó nuestra pequeña arma, ¿no? Pero primero invoquen el principio pro persona y si no pega el chicle, avienten el amparo directo. Esa es mi recomendación, ¿sale? Dentro del amparo directo, otra forma de cómo hacer nuestra teoría del caso para fundamentar nuestra demanda de amparo es la reafirmación de la suspensión. Es decir, que cuando la misma jurisprudencia, ¿no? Bueno, más bien la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte, gracias a Dios, ha confirmado la vigencia que la suspensión del amparo indirecto contra la prisión preventiva es oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente se puede suspender mediante un amparo directo dicha prisión preventiva. Luego entonces ya tenemos los 3 puntos fundamentales, así como les di las convenciones, ¿no? El artículo 9, el artículo 7 y la Convención de Derechos Humanos. Aquí les estoy regalando cómo van a fundamentar sus actos de molestia en su amparo directo, ¿ok? Pero eso cuando lleguen a materia de amparo los que están estudiando apenas la carrera, se van a dar cuenta, ¿no? De lo que les estoy hablando, que es básicamente como hacer una demanda civil, solo que más detallada, más detallada, y hablamos nada más de lo que son derechos humanos, básicamente. Los efectos del amparo, que acuérdense que el principio pro persona, ¿qué es lo que nos puede generar? Ganar, por así decirlo, la vinculación a proceso. El amparo directo, ¿qué nos puede generar? La bifurcación o separación, ¿no? La suspensión del proceso para ver si es oficiosa, si no es oficiosa, y ya viene todo este lío. Pero ahora, el amparo directo, ¿qué efecto nos puede generar? Tengan cuidado porque el amparo directo no es una liberación automática de su cliente. Hay abogados que me han dicho, oye, pero es que metí el amparo directo y no liberaron a mi cliente. Y yo, no, esta es una herramienta para que tú puedas prevenir el juicio oral, ¿ok? No vas a ganar con tu amparo directo, pero vas a tomar la sartén por el mango, ¿sale? No implica una liberación inmediata del imputado. Podría, si lo fundamentamos bien, ¿no? Y de pronto logramos la no vinculación a proceso, fenomenal, lo liberan en ese momento, pero en ocasiones vamos a atacar primero a la prisión preventiva y nos vemos en la audiencia de juicio oral. Pero como le decía el compañero Efraín, no es lo mismo llevar un asunto en libertad que un asunto en prisión preventiva, ¿sale? El análisis del caso, pues el juez de amparo debe de analizar el caso concreto, debe determinar si cumplen o no los requisitos de la medida cautelar, sea prisión preventiva justificada o sea oficiosa, puede no estar justificada o simplemente que sea una medida cautelar adecuada. Puede llegar el juez de control y decir, ¿sabe qué, abogado? Pues, híjole, sus argumentos son fenomenales, pero respecto a, y ahí nos ponen, ¿no? Resultandos considerando los puntos resolutivos. Prisión oficiosa. Bueno, pues lo intentamos, pero estas dos armas, créanme que desde el principio pro persona, cuando los escuchen los jueces argumentándolo, se van a quedar de, caray, estos alumnos sí fueron a CEUC, ¿ok? La prisión preventiva justificada, más, palabras menos,
La prisión preventiva creo que ya lo hemos venido platicando, es cuando el fiscal tiene que justificar el por qué quiere la prisión preventiva. La estrategia clave para la defensa es fácil, impugnar los datos de prueba del Ministerio Público. Quien tomó clases conmigo, acuérdense de mi dicho, qué, cómo, cuándo, a dónde, a qué horas y por qué. ¿Qué vamos a atacar? Primero que nada, la puesta a disposición. Posteriormente, la declaración, ¿no?, de los elementos de la policía que hicieron la puesta a disposición. Y posteriormente, cada prueba pericial que haya sugerido el Ministerio Público. Y en base a eso, podemos nosotros impugnar o atacar los datos de prueba del Ministerio Público y tirar o echar abajo la prisión preventiva justificada. ¿Iba a decir algo, compañero Alejandro? No, ya se me olvidó. No se preocupe. Presentar la evidencia del arraigo. Este es un punto importantísimo. Sea delito grave o no sea delito grave, estemos impugnando o no estemos impugnando, siempre, siempre, siempre como abogados, busquen la forma de demostrar el arraigo. También ya lo habíamos mencionado, cuando les dije que a veces me han dicho que les doy miedo, que soy un abogado sucio. Le digo, no soy sucio. Si la ley me lo permite, lo voy a ocupar, ¿ok? ¿Cómo podemos demostrar que la persona sí va a ir al juicio? De una forma sencilla, mediante los lazos familiares, mediante el empleo, trabajo, religión, por ahí su maestro que da su webinar a las 7 de la noche, da clases los sábados, con mi nómina, ¿no? Podrían decir, es que el abogado está demandado y sí va a acudir porque da clases, ¿no? Y quiere mucho a sus alumnos y evidentemente no va a faltar. Él prefiere ir a juicio que darle mal a sus alumnos, ¿ok? ¿Cómo vamos a debatir la necesidad de la cautela? Los fines cautelares que se buscan garantizar, pues son, ya lo habíamos mencionado, que comparezcan a juicio, que la investigación no se entorpezca y que la víctima y testigos estén a salvo. Mientras nosotros le garanticemos al juzgador que el presunto culpable no va a hacer maldades, podríamos tirar el asunto sin necesidad de argumentar nada más, ni pruebas, ni teoría del caso. Pero yo siempre les voy a recomendar, hagan una teoría del caso, siempre, ¿ok? Proponer medidas alternativas, creo que eso, pues ya está por lógica, ¿no? La lógica de decir, ¿sabe qué, señor juez? Pues, ¿por qué no en lugar de la prisión preventiva que pareciera que el Ministerio Público ya la justificó? Pues, ¿por qué no yo me comprometo a traer al imputado a que firme ante usted, ¿no? De manera periódica. Puedo traer un comprobante en el cual él está trabajando de manera habitual. Es más, usted puede inclusive prohibirle que salga del país, ¿no? Un arraigo domiciliario, un arraigo extemporáneo, perdón, estatal, también se vale, ¿no? Si Duarte, si la maestra lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Colocar un localizador electrónico, eso ya se me hace excesivo, pero si creen que ya va como que el juez no nos hace caso, pues aviéntenlo al asador, ¿no? ¿Sabe qué es más? Pónganle un localizador electrónico sin ningún problema, ¿no? El cliente va a decir misa, pero cálmese, cliente, yo estoy representándolo. Terminando se le explica, mira, el localizador, ¿no? Puedes andar en todos lados, solamente no te vayas a ir del estado de Morelos. Fácil, ¿ok? Prohibición de acercarse o comunicarse con ciertas personas, ya lo habíamos mencionado, el Ministerio Público recurrentemente siempre, cuando hay violencia familiar, emite una orden de restricción, ¿no? Y cualquier persona, aunque no sea pensante o pensante, sabemos que cuando el Ministerio Público se pone firme, mejor le hago caso, ¿no? Llevo mi asunto, me salgo del domicilio en donde yo radico con mi esposa, con mis hijos, sin ningún problema, ¿no? Y aparte le digo, ¿sabes qué, cliente? Que firmes de manera periódica para que precisamente tú puedas corroborar tu arraigo, ¿no? El sometimiento de cuidado o vigilancia de una persona o institución, últimamente está de moda que cuando hay arraigo, creo que lo hemos visto todos, a veces vamos manejando y hay una patrulla, ¿no? Los que son de Cuautla, ahorita que embargaron, ay, se me fue la palabra, las tiendas chinas, que las clausuraron, ¿no? Que clausuraron las tiendas chinas, ¿qué pasa? Pues el ayuntamiento manda una patrulla a un par de policías a que precisamente estén salvaguardando el inmueble. Digo, no es que el inmueble le salgan patitas y se vaya, ¿verdad? Pero bueno,
Así funciona la ley en México. Y es lo mismo, ¿no? Oye, juez, no lo pongas en prisión preventiva, mándame una unidad y que lo vigile sin ningún problema y él no se va a oponer, ¿ok? Vamos a cuestionar también la gravedad o la pena del delito, lo que ya les había comentado. A ver, espérame. La muchacha dice que la violó. Sí, me violó. Espérame. La muchacha, la víctima tiene 30 años y el presunto violador tiene 59. A lo mejor y biológicamente fue un abuso, ¿no? Porque vemos hombres que a cierta edad tenemos problemas biológicos y si lo podemos comprobar, adiós prisión preventiva, ¿ok? Refutar el riesgo de obstaculización, es decir, que si el Ministerio Público también quiere que el presunto culpable o imputado, si es que ya fue procesado, esté pendiente de, pues se le da un correo electrónico, un teléfono, la dirección como tal, ellos le llaman individualizar al presunto, y se le sugiere también a su señoría, también ofrecemos, ¿no? Que mi defendido, así como va a venir a firmar de manera periódica con usted su asistencia, también puede ir al Ministerio Público y no va a generar ningún problema. Y con eso podemos ir desvirtuando la prisión preventiva justificable. ¿Ok? Pues dudas, aclaraciones hasta aquí. Creo que me fui rápido en lo último, porque pues Una no. pregunta, cuando se trate de justificar la cuestión de garantizar el daño, que no dañe a la sociedad, ¿qué podría yo interponer como prueba? Porque acabo de tener un caso en donde nos detonaron la prisión justificada precisamente porque no cumplía con el 179 en relación a la parte del daño, de prever el daño a la sociedad. Ok, cuando me habla usted del daño a la sociedad, ¿estamos hablando de estupefacientes o de violencia? De posesión por marihuana. Ajá, Bueno, por dicen ahí los policías, ¿no? Con características parecidas a la sí, marihuana. o sea, fabricadísimo, como siempre. Todos sabemos, Maestro, marihuana, nada más que Cannabis. pero bueno. maestro, Dígame. pero ella quería defender o meter al tambo al cuate este. No, lo quería defender, si no me... Defensa. Ajá, pues mire, como defensa, la vieja y confiable, decimos en el argot, someta a la persona a terapia. Ay, de hecho, no sé si usted sea de aquí de Cuautla, tenemos un flamante lugar donde tratan las adicciones. Mientras usted Chiapas. demuestre que esta persona está en rehabilitación, con que muestre los documentos que él va a firmar que sí va a tomar las terapias, en automático va para abajo, ¿no? Desvirtúa precisamente esa famosa... Otra, Lo que decía, ¿no, No, lo profe? que Que pasa está es en de que proceso de como, cambio. como ya está en proceso, ya está pues realmente Sí, ya está ya están los separos, o sea, más bien es o sea, ya solicitar está el imputado. ingreso, ¿no? Ya está imputado, claro, ya está en Ok, y no como le se solicitó la podría, ampliación de meter prisión. ahí un amparo directo, No, maestro, lo que pasa es que eso ya sobre, es después del proceso, ahorita no se puede, porque todavía bueno, está. sí se puede meter el amparo directo desde un punto, pero no queme su pólvora en infiernitos. Luego, entonces, si ok, la persona ya está procesada y está en prisión preventiva, acuérdense, principio pro persona. Durante el principio pro persona, ¿cuál sería la preferencia de la norma? ¿Por qué se llama centro de reinserción social a la prisión, como tal, la cárcel, el cerezo que le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren que la persona que comete un delito, ¿no? Corrija su conducta y pueda reintegrarse a la sociedad. ¿Cuál sería mi principio pro persona que puedo invocar? Ok, hay una legislación específica, ¿no? Para los penales. Dentro de esa legislación usted va a buscar la preferencia de la norma que va a decir ahí. ¿Cuál es la finalidad de la reinserción social? El nombre lo dice, reinserción social. Entonces, usted mete su documentación, si ya está procesado, no, está procesado más no sentenciado. Entonces, usted en la audiencia intermedia o en la audiencia de juicio oral, invoca el principio pro persona. Busque entonces la preferencia de la norma dentro de la legislativa del penal en donde se supone que está guardando su prisión preventiva
y solicite que en lugar de que lo manden a una prisión preventiva en donde hay más riesgo de consumo de estupefacientes, lo manden a rehabilitación, ¿no? Quizás lo manden al CEFEREPSI, ¿no? Y de ahí usted tiene que atacar esa parte. Momento, el CEFEREPSI son cuestiones psicológicas. Mi paciente, mi persona, mi defendido no está mal de la forma psicológica, está mal de la forma en consumo de drogas. No, Canal, acá, perdón, acá la situación fue por fines de presunción de narcomenudeo. La situación está que todavía estamos bueno, ya pasó la ampliación de las 144 en esta audiencia, o sea, todavía no voy intermedio, ahorita nada más, obviamente se solicitó el Ministerio Público solicitó la investigación Y no, complementaria de un mes, ¿no? Pero al final del día, realmente el criterio del juez, porque sí se acreditó el domicilio, se acreditaron en cuanto a familia, ¿qué? Integración familiar y, y su arraigo familiar, perdón, arraigo familiar, laboral y domiciliario, que finalmente es lo que exige el 159, 179, perdón. y aún así, Pero el criterio aún así fue de reincidir. Yo sé que es por estadística, ¿no? Al final es una situación ya por política criminal. Sin embargo, aquí lo único que me faltó establecer fue la cuestión de lo del daño a la sociedad. O sea, realmente cómo podía realmente solicitando ¿qué? Con una integración a un centro de rehabilitación, una solicitud o algo pero, así. maestro, pero por ejemplo, si yo fuera su abogado, yo le dijera que fue por así, va a ser muy burdo, pero al igual y pega, ¿no? No, pues él no lo encontraron vendiendo, distribuyendo la No, está droga en el que IPH. traía. Así está en el IPH, o sea, de todo tu Ah, caso te lo va a dar el IPH, o sea, realmente aquí la situación es cómo sacarlo de que la presión, o sea, realmente no ameritaba por el tipo de delito de acuerdo al 19 constitucional, no ameritaba la justificada, realmente no era, pero acá es por política criminal en el Estado. Sin embargo, la situación es si basta con el que yo incorpore como dato de prueba una solicitud que se realice a algún centro de rehabilitación, donde él ya va, como para garantizar que ya no va a ser un riesgo, o qué prueba podría meter para convencer al juez. pues lo bueno, que dice el maestro. sí estableció el fiscal en cómo venía el estupefaciente. Venía en una bolsa completa. No, o sea, que le encontraron 16 bolsitas, o sea, la clásica, te Venía encontré 16 fraccionado. bolsitas en el short y que obviamente sobrepasa el gramaje. Ok, ok. Pero finalmente nunca se acredita que realmente fuera con fines de narcomenudeo, pues. Y sí se demostró, o ustedes se ofertaron la prueba, que él es Sí, adicto. Si hubo una de química, la pericial de en- química la presentó la fiscalía. Él o sea, finalmente él no aparece con consumo, pero aparece, o sea, nada más ellos certifican que se trata de marihuana. O sea, realmente como el periodo de ahí es donde usted tiene que atacar. Entonces, si la pericial en química precisamente no establece que él es consumidor o no, entonces está violentando el debido proceso. No, El de debido hecho yo le iba a sacar ya sea por suspensión suspensión de- condicional Ujú. o me voy con apelación, pero en apelación voy a estar los 6 meses por el amparo, porque la sala va a confirmar, el tribunal de alzada va a confirmar, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Bueno, eh, puedo Dígame, opinar un bien. adelante, adelante. Nosotros aquí en Jalisco tuvimos un caso muy similar a lo que comenta la compañera. Y Claro. sí se solicitó la suspensión condicional con respecto a, bueno, en este caso el gobierno quiere que hagan la reparación del daño que causó a la sociedad, ¿no? En este caso tiene que cumplir con las condiciones impuestas y ahora sí, él, nosotros hicimos un cumplimiento de condiciones en las cuales sí se decía que él tenía que anexarse y tener que cumplir cierta temporalidad dentro del anexo con la finalidad de poder ya no volver a cometer cierto delito. Y la verdad sí no la concedieron, ¿eh? Sí, ¿En qué términos la suspensión condicional del 220 del Código Nacional? ¿222? Sí es correcto, compañera.
228. Sí, de hecho, por principio de cuentas también habría que revisar, sería interesante revisar la puesta a disposición. Las puestas a disposición recurrentemente tienen errores gramaticales que se ocupan, ¿no? Dentro del debido proceso para evitar lo que es la flagrancia. Por ejemplo, dice usted que que traía las bolsitas ya seccionadas dentro de su short, ¿ok? ¿Cómo lo supo? Sí, de hecho es lo que se hizo en la vinculación a proceso para evitarla, pero como la defensa era pasiva porque no teníamos los elementos, sin embargo, evidentemente cuando el fiscal lo expone y el juez hace su relatoría, pues lo considera como al final, como pues que sí tenía la posesión, pues, o sea, obviamente no establece ni la distancia, o sea, casi casi tenía su vista de halcón para determinar y obviamente él Adivinó dice que que la detención fue en la noche, o sea, cómo lo vio, o sea, que las luces estaban por ahí, estaba iluminada la calle. Saben, hay muchos errores en el IPH, pero eso ya lo puedo en la etapa intermedia o durante el proceso. tratar de, pero ahorita como decía el compañero Alfonso, precisamente Una suspensión condicional. solicité para que se le prendió su micrófono. Sí, solicite la suspensión condicional y precisamente ataque con el principio pro persona que aprendió el día de hoy, ¿no? El compañero dice, no, nos comprometimos a cierto trato para el presunto para que nos liberaran la prisión preventiva. Luego entonces, de una forma rudimentaria se podría decir, sin burlarme de nadie, ellos utilizaron el principio pro persona, es decir, la preferencia de la norma o la interpretación de la misma. Entonces, solicite la suspensión como tal antes de llegar a la audiencia intermedia y comprometa a su defendido y comprometa al juzgador a que efectivamente se va a tratar de reincorporarse a la sociedad y que ya no va a generar algún problema futuro. Y por ahí con testigos también usted puede atacar esa parte, porque los testigos los puede ocupar 1, 2, 3, 4 o 10. Recuerde Y se que... presentaron testigos para argumentar el domicilio claro. y la familia y el trabajo. O sea, así se hizo. O sea, le digo que se fue directo al, o sea, ya como sacarnos el último, ¿no? El que no se cumplía con el de la sociedad. Y si en la química no sale, perdón, se me estaba pasando, no sale que la persona es consumidor, no aparecen cannabinoides, pida otra vez la misma química, pero sobre la grasa del abdomen. Las cannabinoides se alojan en la grasa del abdomen hasta 60 días. Entonces eso le va a ayudar también a demostrar que efectivamente es consumidor y tratar de torcer la situación para convencer al juzgador de que pues era para su consumo, que si bien eran bolsitas, pues es como la venden, ¿no? Yo no sé en dónde, si no es un cártel, dónde van a ser las bolsotas, aunque sí sabemos, pero dígame, compañero. Maestro, buenas noches. Estoy escuchando, aquí en el estado de Hidalgo nos pasa muy seguido lo de narcomenudeo, ¿eh? Primeramente es la Ley General de Salud, y hay un amparo directo en revisión de Saldívar, no me acuerdo cuál es, pero él habla sobre el Código Penal Federal. Y que queda bien clarito que cuando no hay, aunque vengan con bolsitas, aunque vengan con gramera, a mí me han detenido mis clientes hasta con la gramera, así se los digo, se debe de quedar con posesión simple de narcótico, no puede quedar, así no tengamos el dictamen de laboratorio de que sea consumidor. Pero les voy a dar un tip, así como dijo el maestro, como tienen derecho nuestros clientes de hablar con nosotros cuando están detenidos en el Ministerio Público, ¿qué tenemos que hacer? Primero preguntarles, ¿eres consumidor? No, pues ahorita vas a ser consumidor y te la tragas, te la tomas, a ver qué chingados vas a hacer, porque te voy a hacer la química para que salga con eso y vas a tomar un montón de agua. Y en el momento que ya te sientas mal, no tienes que salir porque con eso nos va a salir. Y entonces le vamos a decir que es consumidor y entonces ahora nos vamos a los amparos directos de revisión de Olga Cordero y no me acuerdo quién es el otro, creo que también es Saldívar, en donde dice que cuando son consumidores no pueden ser vinculados a proceso y se tiene que ir por la Ley General de Salud a donde los tenemos que mandar a centros de rehabilitación. Así nos tenemos que ir. Si el juez no cae en eso y nos vamos a un auto de vinculación a proceso, pidan la suspensión condicional del proceso, luego, tráiganla preparada ya, pídanle a Omeca que nos den los informes de que no tiene una suspensión y promuévanla y que se la suelten antes de aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva. Porque en Hidalgo más nos van a pedir... más despacito porque estoy apuntando. Si Hidalgo nos van a pedir
En Hidalgo nos van a pedir, sí o sí, y ya me la sé, en Hidalgo es de memoria, nos van a pedir la prisión preventiva justificada. Y además, en Hidalgo me van a pedir los 32 informes, si me permito, que me apliquen la medida cautelar de la prisión preventiva y después solicito la suspensión. Me van a pedir que quieren los 32 informes los ministerios públicos y eso no lo debemos de permitir. Entonces, antes de que se dé la medida cautelar, solicitemos la suspensión constitucional del proceso, pero en friega si nos vincularon a proceso, pero que se quede como posesión simple de narcótico, así traigan gramera, así traigan las La bolsitas. posesión Mientras está no- determinada como posesión simple de entrada. O sea, pues, realmente por eso no había por qué tenerla justificada. Digo, por entiendo esa eso, estadística. entonces lo que tenía que haber hecho es haber pedido en ese momento la suspensión condicional del proceso antes de que la medida cautelar. Antes de, algo más, Ministerio Público, señoría, antes de, me da uso de la voz, sí, quiero meter una incidencia, suspendido condicional del proceso. ¿Cuáles son mis condiciones que yo siempre solicito en la suspensión condicional? Una, su rehabilitación total, sí que tiene que ir a programas de rehabilitación. La otra, va a tener un trabajo estable una vez que se termine de rehabilitar, porque lo voy a internar durante 6 meses y que va a tener un trabajo en su momento. Ya lo debo de llevar todo eso preparado de mi centro de rehabilitación. Todo lo tengo que llevar preparado y en su momento, como reparación del daño, le digo que como es a la salud pública, le voy a hacer un donativo a la Cruz Roja, al DIF municipal, a un hospital, para que sean 1,000, 2,000 pesos en insumos y listo. Eso es lo que hago rápido para que nos den la suspensión y no entremos a la medida cautelar y no nos estemos esperando en una investigación complementaria. ¿Cómo hago lo de la parte de la rehabilitación? O sea, ¿qué es lo que tengo que llevar? Voy a un centro de rehabilitación. Una constancia de un centro de rehabilitación. ¿Una Para que nos digan constancia que o no, una solicitud? una constancia que él le va a dar el trabajo, le va a dar la terapia y le va a dar la atención y cuánto va a ser. Aquí en Hidalgo le llamamos su Menecapa y este es un centro del sector salud y él nos dice cuántas terapias van a hacer y cómo va a trabajar. Ajá. Luego. O pueden ser un particular. Aquí en Hidalgo sí nos autorizan los particulares. Y otra pregunta, ¿cómo le hago para que sea consumidor? O sea, ¿cómo se la paso o qué? Porque pues eso está cañón, o sea, no te Por deja eso ya se la pena, pues. dije. Ya se la dije antes de cuando lo lleven a audiencia. Esa es la cosa mala maña. Antes de, yo le doy una. Vámonos. Llévele un Dispárate vape, antes. hay Sí, hay un claro. wax, llévele un Sí, vape claro. y ese no hace nada y eso es lo que estaba diciendo él, por eso yo le decía, bueno, tenía yo una idea, pero yo soy novato en esto, pero tenía yo una idea que dice que si no lo encontraron vendiendo, no lo encontraron haciendo nada, bueno, pues al final de cuentas, el juez lo que quiere es de que no contamine. Un consumidor es el motivo de los que venden drogas y al quitarles un cliente, pues evidentemente dejan de dañar a la sociedad. Entonces No, lo eso que tú le pasa vas es a de que en decir el al juez. IPH dice que lo encontraron, que vieron que él estaba entregando a otro, que en posibles fines de narcomenudeo. O sea, Sí, no pero lo una cosa es acredita. presumir y otra cosa es que te motiven y que te digan que te sustenten. A ver, no, eso es No hay presunción. sustento, pues obviamente Entonces, es te fabricado. pueden decir misa y el policía pudo haber puesto ahí lo que él quiso, pero su misión de Claro. ustedes es convencer al monito ese que diga que lo va a reinsertir lo va a reindicar a la Reinsertar. sociedad y que no Exactamente. va a volver y que el cuate este va a dejar de andar comprando drogas y se va a poner Sí. a trabajar, se va a poner No, pero- a hacer cosas bien. Porque él es el principal cliente de aquellos que venden, entonces le Bueno, vas a pero quitar a un cliente. ahorita la puedo solicitar, aunque mi audiencia fue ayer y ya terminó. ¿La puedo solicitar mañana todavía? Claro, la suspensión condicional del proceso la puede solicitar en cualquier momento hasta antes del auto de apertura a juicio. Es más, en Hidalgo nosotros lo que hacemos todavía si no nos llegan, porque sí he tenido clientes que no han tenido, perdón, lo que voy a decir, una buena defensa, y sí les han pedido los 32 informes, me voy a la intermedia, la desahogo, y antes de que empiece el juicio, cuando van a alegatos de apertura, le digo que me lo retrotraiga porque contra cualquier formalismo, pues se tienen que privilegiar las salidas alternas y no lo regresan otra vez. Pero desde ahorita ya puede solicitar la suspensión condicional del proceso. Y del día de mañana yo creo que un licuado me han dicho que es una muy buena forma de nutrirse, entonces un poco verde, pero en un licuadito y sin problema. Y ya Exactamente. Ajá.
Me han dicho, yo no sé. Me han dicho, dice. Me han Sí, dicho, no, la verdad. sí, exactamente. Nos No, es que dicen y está platican. bien así. A ver, la misión es sacarlo. ¿Cómo le Claro. hagas es tu misión? Sí. Nos Yo pagan por tengo, el... les digo, de verdad les digo, yo tengo clientes, pues sí se dedican a eso. ¿Para qué les voy a mentir? Hasta con la gramera me los han agarrado. No, Con las aquí grameras y todo. me gustó Y mucho su explicación, vámonos. compañero Julio César. Y vámonos Yo creo con que está permiso. de visita con el profe César, ¿verdad? Sí, Bienvenido, compañero, de verdad. Ay, ¿por qué no hablo antes, hombre? Ustedes de los míos. pues Es que, perdón, compañera Laura, yo creo que sí voy a hay que decir investigarse bien, ¿no? maestro, ¿Cómo? voy a decir una frase que siempre yo he dicho. Aquí, ya Adelante. que digo esto, les digo que ellos me digan la verdad, que de las mentiras yo me encargo. Pues Exacto. claro, eso está bueno. Yo estoy De para la web. los arreglos, yo me Claro, encargo. Podríamos claro. dialogar, ¿no? Abrir una especie de foro, pero el día de hoy recuerden que es una webinar, tengo un tiempo estimado, ya me pasé un poquito, les repito, los invito de verdad. Profe, se estaba poniendo bueno. ¿Qué más quisiera yo? Pero las formalidades, pero ¿por qué no proponerle a CEUC hacer un foro? ¿Qué les parece? Un foro por ahí. Sí, Yo Claro. estaría padre. lo voy a postular ante la dirección y ¿por qué no? Ahí ya podemos hablar, decían en mi pueblo, calzón quitado. Yo ahorita Sí, no claro. puedo sacar más colmillazo como el compañero Julio, pero básicamente esa es la idea de la webinar. Pero esto nos nutre, ¿no? O sea, ese Muchísimo. tipo, porque cada persona tiene experiencias diferentes y en estados diferentes, pues está Y buenísimo Cambian que un nos chorro las cosas. compartan, ¿no? Exacto. Pero bueno, compañeros, por mientras, espero que les haya servido, les haya gustado. Podríamos ampliarlo más adelante. Les repito, quien quiera el material, con todo gusto. Yo pienso que se los van a entregar. Acérquense a CEUC. CEUC siempre tiene las puertas abiertas para abogados postulantes, para abogados interesados en seguir estudiando la maestría y el doctorado. Tenemos promociones también, ya hasta parece que los quiero vender, no es así. Pero de verdad que ¿No yo nos puede dar su correo para que yo le pueda, para que nos abogadazo. dé material, por fin? Kitsia, no sé por ahí si todavía se encuentre, o Azu, que me pudieran apoyar con la compañera Laura Yesenia para que se le puedan proporcionar informes, se le pueda proporcionar información referente a la webinar y el material, ¿por qué no compartirlo? Dejé a la compañera, habló muy rápido el compañero Julio, pero a lo mejor pueden Sí, otras es que sí situaciones. sirve, porque la verdad es rescatable para los que Revisamos la estamos webinar litigando. ya despacito y tomamos apuntes, creo que nos va a servir a todos, ¿no? No, ¿Vale? es bravo el compañero Julio, ¿eh? Muchas felicidades, compañero Julio, ¿eh? Eso No, es gracias. bueno. Lo que pasa que aquí en Hidalgo es tiro por No, viaje, ¿eh? son cabrones allá, y No, más no, ahí en donde es la capital, ¿cómo se llama? Pachuca. Pachuca, hijos de Sí. su reverendjena, son canijos. No, sí, no, Sí, de está en verdad. en el barrio Bravo casi, están buenos. Pero bueno, mi número de teléfono está aquí en el grupo del webinar. Si gustan mandarme un mensaje, con gusto, y luego lo platicamos algunos otros temas más de eso, ¿eh? Sí, ¿Cómo le sí. hacemos? Sí. Es un Rottweiler, don Julio. Dígalo, porque no lo veo. Teléfono. Escríbalo por ahí Siete- si gusta en el mensaje, siete- compañero, para que Sí, por favor. ahorita repito, 7731 34 88 12. Es mi número de teléfono. correcto. Bueno, pues, 77-34-81, ¿verdad? Por eso, 7731 34 88 12. Gracias. No, ¿de correcto, qué? bueno, compañeros, pues como siempre, los que ya me conocen, siempre es un gusto. Y yo por mí aquí me quedaría toda la noche platicando con ustedes, pero les recuerdo que las formalidades estamos trabajando en CEUC, pues esto es lo que ofrece CEUC, esto es lo que ofrece la escuela. A lo mejor no tengo abierto, ¿no?, el vocabulario para pronunciar ciertas cosas más allá de, pero creo que lo que trabajamos el día de hoy les va a servir en su carrera profesional. El principio pro persona, pro homine, si ustedes siguen investigando, de verdad es la varita mágica que nos va a resolver muchos conflictos y no nada más en la prisión preventiva. El principio pro persona, como decía el compañero Julio, se puede invocar hasta antes de la apertura de juicio oral. ¿Y por qué no intentarlo dentro del juicio oral? Pero ya son cuestiones de cada abogado. Pues les agradezco mucho. Hasta aquí la webinar. Creo que cumplimos lo cometido, nos conocimos un poquito más como abogados, como ayudantes, como postulantes, como estudiantes, y por qué no, quizás haya personas aquí que
tengan la espinita, ¿no? De saber de qué están hablando y pues bienvenidos. Cualquier duda, aclaración, por favor, con los compañeros de CEUC. Recuerden que la universidad tiene Facebook, tiene página oficial, ahí están los teléfonos y por ahí quien nos quiera contactar, quien quiera seguir estudiando de manera en línea, de manera presencial, tienen muchas opciones y es lo que me gusta de CEUC, ¿ok? No estoy defendiendo la camiseta, pero les recuerdo que yo vengo de una institución estatal y creo que a veces ya nada más es el renombre. Podemos conocer personas como el compañero Julio, la compañera Laura, el compañero Alejandro, Fabi, Efraín, ¿no? Por ahí, Lucio, que también a lo mejor no participó como quisiéramos, pero así se aprende, ¿no? Conociendo colegas, conociendo estrategias y, ¿por qué no?, la experiencia de cada estado. ¿Okay? Pues les agradezco mucho. Me despido con un fuerte abrazo y son bienvenidos en CEUC siempre que ustedes quieran comunicarse con ellos, ¿ok? Muchas gracias, maestro. Bendiciones a todos. Igual. Gracias, profe. Muy buena Muchas webinar. gracias por el apoyo, Buenas compañero. noches. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, gracias. Adiós.